Bien, haciendo un recuento de lo que ha sido esta política del gobierno de los Estados Unidos respecto al tema migratorio, que es bueno también aclarar, no solamente aplica a Venezuela, sino también a otros países de Centroamérica, países de nuestra región, que históricamente han tenido sus procesos migratorios hacia los Estados Unidos, y que bueno, también es bueno destacarlo. Hay un poco de contradicciones en este sentido, porque veíamos recientemente una reunión del gabinete del presidente de los Estados Unidos donde, bueno, se planteaba la idea de que los que fueron deportados, bueno, puedan volver a esos trabajos en el campo, a esos trabajos en hoteles. Es decir, no queda muy claro que al final si es una política de Estado o una política de campaña, porque parece muy variable. Igual está pasando, por cierto, con las tarifas. Bueno, los aranceles, vamos a ponerle aranceles a China, pero bueno, a esta parte no, o vamos a ponerle aranceles y después retrocedemos. Es decir, parece una política muy variable según el entorno. Eso por un lado, y segundo, que en paralelo a lo que ha sido esta propuesta y es todo este desarrollo de las redadas y de las deportaciones que se hacen a El Salvador, o a través del plan de vuelta a la patria que ha establecido el gobierno, está la deportación voluntaria, la creación de un mecanismo para que quienes saben que están en una condición irregular, que no, incluso con las revocatorias que se han hecho al TPS y todos estos mecanismos de protección, bueno, voluntariamente abandonen los Estados Unidos, y volvemos a lo mismo, aunque como queda, por supuesto, el derecho a la migración, cuando en teoría quienes asumieron esta idea de ir a los Estados Unidos argumentan no poder regresar al país al que hoy el gobierno de los Estados Unidos los está devolviendo. Fíjate, no hay una provisión expresa del Estado venezolano para recibir a los migrantes venezolanos en otras fronteras que deseen regresar. Además que no existe tal cosa porque en materia de legislación no pudiera usted regresar a su país de origen. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? La presión que ejerce Estados Unidos contra Venezuela como país, por supuesto que representa un impedimento para el venezolano que está afuera pensar en regresar, Claro. sobre todo con la imposición arancelaria, el tema de todas estas situaciones políticas y diplomáticas que suceden entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué sucede y cuál es la forma de presionar? Recientemente, si revisan las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, pueden ver una notificación que hace el gobierno americano donde indica que cualquier persona que haya sido notificada de ser deportada y no lo haga, pues va a tener una multa de $998 diarios, ¿sí? O aquellas personas que hayan recibido, que hayan sido detenidas por estas redadas de migración de la ICE y que se nieguen o se rehúsen a ser deportadas, $998 diarios. Lo que puede desencadenar otra situación que es, algunos hablan de expropiación, no es el término, pero en Estados Unidos se imponen una multa, pongamos que a mí me llegó la notificación de deportación, que además no tiene un plazo de espera, porque tengo correos de clientes y los he leído, que dice, usted debe salir de Estados Unidos ya. Antes, usted tiene 30 días para salir. No, ahora es usted de salir de Estados Unidos ya fue notificado. Si usted no sale, 998 a partir del día de la notificación. Pasaron 15 días y cada día le va sumando 998. Usted tiene una cuenta bancaria en Estados Unidos y esa cuenta va a ser congelada para que la administración tributaria pueda descontar esa multa que usted le están imponiendo. Usted tiene una propiedad en Estados Unidos y podría el Estado americano ejecutar esa propiedad para haber resarcido los daños en materia pecuniaria por la multa que le impusieron y usted no ha cancelado. También otra de las cosas que me parece más que es una estrategia de marketing que como todo lo que sucede actualmente que tú acabas de decir es como muy ambiguo. Si usted se autodeporta, que es un concepto que no existe en la literatura migratoria, porque los encargados de la migración, pero el gobierno da esa opción ahora. Sí, de la deportación es el Estado. La figura de la deportación es una atribución del Estado. Si usted no si usted se autodeporta, pues luego en otra oportunidad puede regresar a Estados Unidos. Si a usted lo deportan, es decir, de manera obligatoria, entonces usted más nunca puede entrar a Estados Unidos. Hay mucha ambigüedad en varias cosas y ciertamente, como tú lo comentabas, pues hoy hay una información, mañana hay otra información. En el tema arancelario,
imponen hoy una cantidad de impuestos, mañana no. Mañana dicen que no, que 90 días, que vamos a Lo que esperar. acabamos de conversar con respecto a los migrantes en el SECOT, no hay una información clara de cuáles son los parámetros de elección o cuáles son los extremos de ley que se cumplieron. El presidente Trump, aun cuando no ha sido declarado se me fue la palabra, en desacato, no ha sido declarado en desacato, pero lo ha estado porque hay una instrucción de un juez federal que impedía el traslado de unos migrantes al SECOT. Y ordenaba el regreso del vuelo. Y sin embargo, ocurrió. Eso no ha sido tomado en consideración. Entre paréntesis de esta situación, recordemos que la legislación americana, el sistema de justicia está desarrollado para las demandas. Pudieran las asociaciones pro-migrantes, que de hecho ya lo han hecho, demandar al Estado americano por estas situaciones. Lo que pasa es que hay muchas aristas que habría que revisar. Y en cuanto a lo que tú comentas, si el Estado americano está siendo incisivo en el retorno de estos venezolanos a su país o la salida de Estados Unidos, también ver el otro panorama. Ese migrante puede regresar a su país de origen, porque en su país de origen no hay un impedimento, pero puede hacerlo, sus condiciones de vida lo permitirían. Tiene familia aquí, casa, cómo consigue empleo, dónde, qué sabe hacer. Claro, ¿cuál es al final la consecuencia, ¿no?, de lo que significa para quienes abandonaron todo hace algunos años, terminaron en Estados Unidos buscando nuevas oportunidades y retornan a esta coyuntura? Pero esto es una coyuntura distinta, porque el mundo en el que hoy están aquellas personas que regresan al territorio venezolano y bueno, no ven oportunidades acá y piensan nuevamente en migrar, no es el mismo de hace unos años, cuando podían migrar a otros países de la región, pero en muchos de ellos se ha impuesto el tema del visado. Europa puede ser una opción para algunos, pero Estados Unidos ya no lo es, y eso también cambia de alguna manera en ese sentido, porque por un lado regresan a los venezolanos que buscaron esas oportunidades, y por otro lado es la imposición de medidas económicas que impiden, bueno, que se generen oportunidades o que cambie el entorno que llevó al fenómeno migratorio. Claro, pero fíjate que una complejidad adicional allí, si hablamos específicamente de los venezolanos que entraron con la aplicación CBP Home y que les dieron una libertad condicional con un permiso de estadía de 2 años con permiso de trabajo. Estas personas ahora, para regresar a su país, tienen una situación muy personal, individualizando cada caso. Son 900.000 personas que entraron con el CBP One. ¿Cuántos de ellos son venezolanos? ¿Cuánto le va a costar al Estado americano e incluso al Estado venezolano poner en marcha o seguir movilizando aviones desde Venezuela a Estados Unidos, o Estados Unidos movilizando aviones para regresar a Venezuela? Es todo un aparataje complejo, y cuando hablamos de la situación personal de estos ciudadanos venezolanos que les están obligando a regresar a su país, que no está mal, porque, a ver, perdí la oportunidad, no por mí, sino por una situación externa, claro, de desarrollar mi vida en ese país, pero ahora puedo regresar al mío. ¿Cuál es la expectativa que tengo yo si regreso a Venezuela? Bueno, he aprendido cosas de otra cultura, seguramente he desarrollado algunas otras habilidades, he visto un sistema económico totalmente diferente al mío. Capaz que tengo más herramientas para manejar mis propias finanzas o ideas de emprendimiento. Recordemos que Venezuela es un país que actualmente está hecho de emprendedores. Lo que te podría decir, aunado a esto, es que hay unas informaciones, no sé si llamarlo información, una reciente estadística, entre comillas, que indicaba que el 45% de la población venezolana pensaba en este momento en emigrar. Me parece irresponsable que cualquier estadista diga este número, y además que él trate de hacerlo con propiedad, así como lo hicieron hace un año, por ejemplo, que después de las elecciones, claro, iban a salir 2 millones de personas en 6 meses, y esos son números inverosímiles. Claro. De hecho, las estadísticas hablan de una disminución importantísima del paso por el Darién. Por supuesto, no solamente el paso por el Darién, sino que aquellas personas que quedaron atrapadas entre la frontera de México y Estados Unidos, lo que están haciendo es circulando esa migración entre toda Centroamérica. Y sí, ciertamente, algunos venezolanos han regresado al país en ese trayecto y otros se han ido disgregando en el resto de los países. Es una situación bastante compleja desde el punto de vista donde lo veas. Hay un tema que también dentro de esto es bueno analizarlo, y es que desde el sector político se denuncia el silencio de las organizaciones internacionales que se encargan de los derechos de los migrantes, de que todo esto está ocurriendo mientras el mundo no hace nada.
Esto, bueno, en paralelo, por supuesto, al tema arancelario, la posibilidad de una guerra comercial, pero sobre el tema migratorio en particular ocurre sin que ningún organismo internacional actúe, diga algo de lo que ha significado esta política. Salvando la responsabilidad de mi comentario, te voy a decir lo siguiente. Las políticas de las ONGs, de las organizaciones internacionales, que supuestamente, como acabas de mencionar, se deberían llevar de acuerdo a las necesidades de los migrantes, hasta donde nosotros hemos podido ver como consultora con 10 años de experiencia en materia migratoria y sobre todo de los venezolanos. Si te pones a revisar, y es algo que creo que ya lo hemos conversado en algunas otras entrevistas, no hay una auditoría del dinero que han recibido para estos migrantes. Ha sido literalmente un negocio, y puede ser cuestionable lo que estoy diciendo, pero es que desde afuera es de esa forma que se ve. No hay ningún pronunciamiento porque han utilizado la migración venezolana como una bandera para empoderarlos de alguna forma y decir somos buenos. ACNUR no se ha pronunciado, la Organización Internacional de los Migrantes no se ha pronunciado. Solo vimos una declaración allí del secretario general de Naciones Unidas, pero ambigua. Muy ambigua. Muy ambigua, muy vaga. Debería ser un pronunciamiento, yo diría inclusive radical, donde realmente ellos exhiban un punto de vista que no tendría retorno. Los derechos de los migrantes existen. La Declaración Internacional de los Derechos Humanos le atribuye obligaciones a los países receptores de protección de los migrantes. ¿Cómo es posible que existan deportaciones sumarias sin procedimientos previos y no solamente deportaciones, que sería, digamos, lo de menos hablando en continente y contenido, pero deportaciones sumarias que la consecuencia es la prisión de 283, 284 venezolanos por una presunción? Claro. A ver, probablemente existe un procedimiento abierto para cada una de estas personas. Quiero pensar que sí, pero ¿dónde están las pruebas de ello? ¿Han sido exhibidas? O el derecho a la defensa también. No existe el derecho a la defensa, no ha existido en estos casos porque estas son deportaciones sumarias, sin procedimiento. Te deporto y adiós. ¿Dónde está la Organización Internacional de los Migrantes para pronunciarse al respecto y para ofrecer inclusive algún tipo de ayuda, colaboración o soporte para estos migrantes? Yo no lo he visto. Si lo has visto, si alguno de los televidentes lo ha visto, por favor que nos informen. Bien, se nos agotó el tiempo lamentablemente. Gracias por acompañarnos esta mañana. María Montoya con nosotros en estudio, abogada y especialista en Derecho Migratorio. 7 de la mañana con 40 minutos. A la pausa seguimos con más de Primera Página. Saludos por acá que nos habían escrito al licenciado Pedro, Jesús Jaime, Manuel Salinas, Manuel Santiago también por acá, y a Domingo Vides. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Como siempre, recuerden nuestras redes sociales, @Globovisión.